Hola, soy Jason Plotkin de Abogado Attorney. Hoy vamos a hablar de algo crucial para todos los trabajadores de la construcción: cómo navegar entre la compensación laboral y las demandas por lesiones personales. ¿Sabías que a veces puedes tener derecho a ambas? Quédate hasta el final para aprender cómo maximizar tu compensación y proteger tus derechos. Compensación laboral versus demandas por lesiones personales. Amigos, es importante entender la diferencia. La compensación laboral es un seguro que tu empleador debe tener. Cubre tus gastos médicos y parte de tu salario si te lesionas en el trabajo, sin importar quién tuvo la culpa. Una demanda por lesiones personales es cuando demandan a un tercero responsable de tu accidente. Aquí sí importa quién tuvo la culpa, pero la compensación puede ser mayor. Ahora, ¿cuándo puedes tener derecho a ambas? Aquí hay algunos ejemplos. Si un equipo defectuoso causó tu accidente, podrías recibir compensación laboral y demandar al fabricante del equipo. Si un contratista de otra empresa creó una condición insegura que causó tu accidente, podrías tener un caso contra esa empresa, además de tu compensación laboral. Beneficios de la compensación laboral. La compensación laboral tiene sus ventajas. Es más rápida. Puedes empezar a recibir beneficios casi de inmediato. No tienes que probar que alguien tuvo la culpa. Cubre tus gastos médicos relacionados con el accidente. Proporciona una parte de tu salario mientras no puedes trabajar. Ventajas de las demandas por lesiones personales. Por otro lado, las demandas por lesiones personales ofrecen posibilidad de una compensación mayor, incluyendo por dolor y sufrimiento. Puedes demandar por todos tus salarios perdidos, no solo una parte. Tienes la oportunidad de responsabilizar a terceros negligentes. Pero amigos, navegar entre estos dos sistemas puede ser complicado. Las leyes varían según el estado. Lo que es válido en un lugar puede no serlo en otro. Hay plazos estrictos para presentar reclamaciones y demandas. Las compañías de seguros a menudo tratan de pagar lo menos posible. Puede ser difícil determinar quién es responsable en accidentes complejos de construcción. Desafíos a los que te enfrentas. Ahora, hablemos de la responsabilidad legal en casos de accidentes laborales. En la mayoría de los estados, los empleadores están obligados por ley a tener seguro de compensación laboral. Sin embargo, es importante saber que hay algunas excepciones. Primero, en algunos estados, las empresas muy pequeñas pueden estar exentas de este requisito. Segundo, en Texas, por ejemplo, el seguro de compensación laboral es opcional para empleadores privados. Tercero, ciertos tipos de trabajadores, como contratistas independientes, pueden no estar cubiertos por el seguro de compensación laboral. Por eso es crucial conocer las leyes específicas de tu estado y tu situación laboral. Si tu empleador está obligado a tener seguro de compensación laboral y no lo tiene, podrías tener derecho a demandar directamente al empleador por tus lesiones. Además del empleador, otras partes pueden ser responsables en un accidente laboral. Los fabricantes de equipos defectuosos pueden ser responsables si el equipo causó tu lesión. Los contratistas o subcontratistas también pueden ser responsables si sus acciones o negligencia contribuyeron al accidente. Incluso los propietarios del sitio de construcción pueden tener cierta responsabilidad en algunos casos. Si ya te dio curiosidad de sobre cómo las demandas a terceros pueden aumentar considerablemente la compensación que recibes, te dejo este video en la tarjeta de arriba. Aprende cómo la responsabilidad de terceros afecta tu caso. Aquí hay algunos consejos para maximizar su compensación. Reporta tu accidente inmediatamente a tu supervisor. Busca atención médica de inmediato y sigue las recomendaciones del doctor. Como siempre decimos, documenta todo: el accidente, tus lesiones, gastos médicos, días de trabajo perdidos. No firmes nada de la compañía de seguros sin consultar a un abogado. Considera cuidadosamente todas sus opciones legales antes de aceptar un acuerdo. ¿Por qué necesitas un abogado especializado? Amigos, navegar este proceso sin ayuda legal es como tratar de construir un rascacielos sin planos. Un abogado especializado puede evaluar tu caso y determinar todas tus opciones legales, manejar las negociaciones con las compañías de seguros, identificar a todos los posibles responsables en su accidente, asegurarte de que se respeten todos tus derechos y plazos legales. En Abogado Attorney, comprendemos lo complejos que pueden ser estos casos. Estamos aquí para acompañarte en cada paso del proceso y asegurarnos de que obtengas la compensación que mereces. Si te resultó útil este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos legales y noticias relevantes para nuestra comunidad. Y recuerda, si tú o alguien que conoces ha sufrido un accidente en la construcción, llámanos. La consulta es gratuita y solo cobramos si ganamos el caso. Y con esto terminamos nuestra serie sobre accidentes en la construcción. Espero que estos videos te hayan servido y te hayan dado las herramientas para proteger tus derechos. Recuerda, lo más importante es tu seguridad y bienestar. Nos vemos en la próxima.
Cuídate mucho.